Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a esperar a que Facebook vaya avisando que ya estamos en vivo. Como siempre, me da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este espacio de conciencia, de estas pláticas que pues siempre nos contribuyen a todos, por algo nos conectamos, por algo estamos coincidiendo en este momento, en este planeta, el día de hoy. Muchas gracias a los que se van uniendo. Les pido por favor que compartan, que comenten, que participen, para que esto sea aún más contributivo para todos. Recuerden que no hay preguntas incorrectas, comentarios incorrectos. Este es un espacio libre de juicio y probablemente lo que resurge en ti, lo que resuena en ti, también hay alguna otra persona que está conectada con esa misma emoción, con ese mismo pensamiento, pero probablemente no lo ha reconocido o no tiene la claridad para expresarlo. Y si tú tienes esa conciencia y lo puedes compartir, te lo vamos a agradecer muchísimo. Mi nombre es Mónica Cano, soy terapeuta holística, practicante de diferentes herramientas y estoy muy contenta de recibir el día de hoy una vez más a nuestra queridísima Vero Ambrís desde Morelia, Michoacán, con un tema que ha movido muchas cosas, que es el duelo. Verito, bienvenida, buenas noches. Hola, Moni, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos, a los que se estén conectando y a los que nos lleguen a ver en un futuro, en una retransmisión. Muchísimas gracias por la invitación. Sabes que me encanta estar aquí. Disfruto mucho de este espacio. Me encanta que la información pueda resonar con otras almas, con otros corazones. Y pues esta no es la excepción, Moni. Venimos a tocar un tema muy sensible, un tema para muchos a lo mejor que nunca quisiéramos escuchar, pero que en algún punto de nuestra vida, pues bueno, va a tener que ser así. Ajá. Entonces, pues yo encantada de estar aquí. A quienes no me conozcan, soy Verónica Ambrís, soy terapeuta holística y como Moni manejo varias herramientas, pero también soy tanatóloga. Entonces, pues con este conocimiento es que me permito el poder compartirles este tema que es el duelo y que yo espero que de verdad les sea útil, que quienes lo escuchen pueda contribuirles de manera positiva y vean que más allá de lo que pueda estar ocurriendo en su vida en este momento, haya ocurrido en fechas cercanas, pues todo de alguna manera tiene una forma de llevarse, y este es un proceso pues de sanación muy amoroso, y es lo que yo les quiero compartir. Ay, Berito, qué bonito. Vamos a hacer un poquito de tiempo para que más personas se vayan uniendo y las que están ya con nosotros les pido por favor que nos comenten, que nos escriban si nos ven y si nos escuchan bien para que podamos empezar a hablar de este tema para no tener ahí alguna complicación. Que déjenme decirles que en Ciudad de México, no sé en Morelia, pero en Ciudad de México hace rato cayó un tormentón muy interesante, con bastante aire, y ahorita está empezando a llover nuevamente. Entonces esperemos que esta transmisión se dé con total facilidad, gozo y gloria, que no tengamos ahí ningún inconveniente. Así que buenas noches, bienvenidos a los que se están uniendo, a los que están llegando y a los que están comentando. Muchísimas gracias por su participación y por acompañarnos el día de hoy. Todo muy bien, hay muchas gracias, Brenda, gracias por comentarnos que ya nos vemos y nos escuchamos bien. Muchas gracias, gracias a todos. Y pues bueno, ojalá puedan compartir ahorita con sus conocidos, con aquellas personas que nunca sabemos si la información en este momento sea de ayuda, de contribución. Entonces vamos a hacer que más personas se unan a este live, porque estoy segura que puede hacer un cambio muy, pero muy notorio en sus vidas. Así es, Veritu. Recuerden también que se queda grabado. En este momento lo están viendo en vivo por la página de Soy Mónica Cano en Facebook. Una vez terminado el programa, queda grabado y lo compartimos también en YouTube para quien quiera después volver a escucharlo. Va a estar disponible en las dos plataformas.
Gracias, Moni. Y pues bueno, ¿cómo vamos? Ustedes dicen cuándo comencemos. A mí me encantaría que pudiera haber más personas, pero bueno, si no, podrán verlo posteriormente en la grabación. Así que Así es, dime, Moni, Berito. en el momento que tú me digas, yo estoy lista para comenzar. Empecemos. Perfecto. Bueno, pues ya saben que yo de repente empiezo los lives con alguna pregunta y en este momento sí me gustaría eh, hacerles esta pregunta si alguno de ustedes ha pasado por un proceso de duelo. No es algo sencillo, no es algo fácil, nunca estamos preparados para vivir un duelo, pero fíjate, Mónica, normalmente cuando escuchamos la palabra duelo, lo relacionamos inmediatamente con muerte, con fallecimiento, con que alguien muy querido nuestro pues ha partido. Pero el duelo no solamente tiene que ver con muerte. El duelo en realidad es un proceso que se vive ante una pérdida significativa. Y esta pérdida tiene que ver con objetos materiales, tiene que ver con pérdida de trabajo, tiene que ver con pérdida de salud, tiene que ver con pérdida de la pareja, o sea, todo lo que nos represente una pérdida y que además sea de gran valor para nosotros, esto ya amerita justamente que estamos viviendo un duelo y que es necesario entrar en este proceso para poder irlo sanando. Porque de alguna forma cuando no nos damos ese permiso de procesar este dolor, esta pérdida, pues bueno, después vienen situaciones complicadas, difíciles, puede llegarse a un duelo patológico, que esto es cuando ya un duelo se vive por años y años y años y no lo superamos de ninguna manera, pero porque no nos hemos dado ese permiso, por desconocimiento quizá, porque no sabemos qué hacer ante la situación. Normalmente reaccionamos y es lo más natural. Pero también esto es un proceso, Moni, es un proceso y es un proceso muy, muy importante para poder resolver sobre todo el dolor que nos causa la pérdida de aquello que se fue de nuestra vida, ¿sí? Entonces, pues bueno, no tengamos miedo cuando escuchemos esta palabra, como también yo les decía ya cuando iniciamos la transmisión que yo soy tanatóloga. Cuando escuchamos esta palabra, muchas personas no sabemos qué es un tanatólogo. De repente, cuando vamos a irnos en esta parte, no sé, en un hospital ante una persona querida que está enferma y demás, y que a lo mejor ya está en una situación grave, de repente por ahí hay alguna persona que se acerca para ofrecer el servicio de apoyo con este proceso que se está viviendo. Y al no tener claro qué es esa persona o por qué se acerca a mí, de repente nosotros estamos tan metidos en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, que nos negamos y ni siquiera damos el permiso a que se acerque nadie a decirnos nada. También en otros casos sucede que, bueno, nos abrimos, llega ese consuelo, llega esa palabra amorosa y esto nos puede contribuir y sumar de una manera diferente. Entonces, yo sí les invito que cuando escuchen o se acerque a alguna persona, tanatóloga, tanatólogo, pues bueno, se den por lo menos la oportunidad de escuchar de qué se trata, qué va a ofrecerles. Ajá. Porque un dolor cuando es compartido, cuando es acompañado, cuando se lleva este proceso de la mano con alguien más, es una forma de sanarlo distinto, ¿sabes? Es una manera de que la luz pueda entrar antes de lo que yo pudiera a lo mejor en mi soledad aceptar que llegue. Uh-huh. Pues bueno, veo que ya se están sumando más personas. Entonces, bueno, este proceso, por ahí hay una persona muy conocida que nos habla sobre el proceso de duelo y que es Elizabeth Kubler. Elizabeth Kubler tiene o denomina el proceso de duelo en 5 etapas. El proceso de duelo es cómo voy a vivir esta pérdida. Y vuelvo a repetir, no es una pérdida solamente física o humana, sino también una pérdida de cualquier situación. Y aquí sí me gustaría puntualizar, Moni, que todos de alguna forma tenemos
un concepto de valor para lo que sea. Entonces, hay personas que, por ejemplo, les fallece su mascota y hay gente de verdad que no entiende que eso le está causando un verdadero dolor a la persona. O sea, dice, ay, ¿cómo se pone por su mascota así? O sea, como un perro, un gato, no sé, o sea, le puede doler de esa forma. Es significativo para esa persona, es valioso para esa persona. Entonces, no minimicemos el dolor de nadie. Ahora también, algo que sucede mucho y que nos preguntan muchísimo los tanatólogos es que ¿por qué pareciera que a mi hermano, a mi hermana no le está doliendo? O sea, ve cómo está su comportamiento. No lo sabes, no sabes en qué forma esa persona está viviendo su proceso, no sabes en qué etapa del proceso está en este momento y todo es válido, todo absolutamente es válido. Lo que sienta cada uno es válido. Cómo lo exprese cada uno es válido. Entonces, no se trata de que si yo sufro, los demás tienen que sufrir. Si yo en este momento me encuentro en la etapa de negación, todos tienen que estar en la misma etapa. No, no, no es así. Cada uno vive su proceso de duelo de manera distinta y esto tiene muchas veces que ver con justamente esta relación que había con lo que estamos perdiendo. Y si estamos hablando de una muerte de una persona a la que amamos mucho, pues bueno, también tiene que ver justamente con el papel, el rol que desempeñe yo, si es mi hermano, si es mi papá, si es mi mamá, si es mi tío, mi abuelo, quien sea, ¿no? Entonces, la relación que yo haya tenido con esa persona, la historia que yo haya vivido con esa persona, mucho va a hablar precisamente del dolor, el dolor que yo estoy sintiendo y cómo me permito vivirlo. Y nada tiene que ver con que el orden que me están dando en el proceso de duelo de cómo vivirlo. Hay personas que empiezan por, no sé, la tercera, la cuarta etapa, mientras otros a lo mejor están en la primera. Entonces, no hay aquí como que sea forzoso seguir este orden del proceso de duelo que nos marca Elizabeth Kubler. Y que bueno, iniciaría, de acuerdo a como ella lo indica, iniciaría con la negación. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, nos dan una noticia de alguna enfermedad terminal? Inmediatamente no, es que no puede ser, eso no me puede estar pasando a mí. O sea, ¿cómo? Si yo me cuido, si yo hago ejercicio, si yo me alimento bien. Entonces viene todo este proceso de negación, de no querer aceptar lo que en ese momento me están diciendo. A su vez, cuando se trata sobre todo de una enfermedad de este tipo, de una enfermedad terminal, es bien válido que de alguna forma esto también nos lleve a querer probar otras opiniones, a querer ir a checar con otras personas y entonces a lo mejor, o sea, como también es válido que en ese momento la persona decida tomar inmediatamente un tratamiento, como también es válido que la persona diga, no, yo no quiero nada y las cosas se van a hacer así. O sea, toda situación y toda decisión es válida, ¿sí? Pero eso es como lo primero que sucede o ante la pérdida de un ser querido, es así como pues negarnos a que ya no esté, o sea, no sé si les ha pasado, si han tenido pasado un proceso de este tipo, que de repente pues tú le sigues soñando, o sea, ya falleció, ya pasó todo el tema del funeral, ya sucedieron muchas cosas, pero tú le sueñas, tú en sueños niegas o le ves con vida y entonces al día siguiente te despiertas buscando a la persona. Todo esto son síntomas de la negación, de que aún no acepto que esa persona ya no esté conmigo. También, por ejemplo, no sé, cuando hay una separación de pareja, el hecho también pues, de que de repente en la cama matrimonial que compartías con esta persona, el lugar que compartían, pues de repente tú sigues poniéndote en tu espacio y cuando volteas y ves el otro lado vacío, pues no, tú esperas y entonces empiezas a tener reacciones. Muchas veces el dolor va acompañado con también, ¿por qué no? Rabietas, con querer lastimarnos, con incluso lastimar a los demás, pero esto de alguna forma es inconsciente porque no estamos procesando de manera sana, digamos, esta pérdida, ¿sí? Entonces, claro, claro que se va a dar esta negación, pero todo tiene un espacio y un tiempo. Y a mí me gusta mucho insistir en que nada es para siempre, nada es para siempre, todo pasa.
Sin embargo, cuando nos dicen esto de que el tiempo te va a ayudar a sanar, o sea, no, la verdad es que no, el tiempo no me va a ayudar. Es las decisiones que yo tome, es lo que yo haga en relación a lo que está sucediendo, es el permiso que yo me dé para cómo vivir este suceso. Pero esto de que el tiempo lo cura, no, definitivamente no es así. El tiempo no cura absolutamente nada. Soy yo la que tiene la responsabilidad de tomar decisiones que vayan de acuerdo a cuánto tiempo realmente quiero sufrir, cuánto tiempo realmente le voy a dedicar a esto, consumiéndome en ello o sanando en ello, ¿sí? Porque ambas cosas, pues bueno, pueden suceder de alguna forma. Después de la negación tendríamos lo que es la ira, este enojo que nos da de repente, incluso al primero que acusamos es a Dios, es que Dios no existe, es que cómo permitió que sucediera esto, es que no puede ser que Él, que se dice que es amor, esté permitiendo que esta persona que era así y asado se haya ido, ¿no? Entonces, ahí viene descargarnos, lo que ya les decía, el que de repente reaccionemos con rabia hacia nosotros mismos o hacia los demás. Y también es válido, pero en tanto de verdad no hieras o lastimes, no solo físicamente, sino emocionalmente, porque a veces los golpes hacia el alma, hacia la estima de otra persona, pueden ser mucho más difíciles de sanar que un golpe físico, ¿no? En ninguno de los dos sentidos debe de suceder, en ninguno de los dos. Pero a veces nuestras palabras pueden ser muy, muy hirientes y la otra persona puede ser que no comprenda, que no entienda que yo estoy en este momento de confusión, de ira, de querer destruirlo todo porque me quitaron algo que para mí era sumamente valioso y que no sé cómo puedo recuperar. Uh-huh. Entonces, sí se da esto. Yo me acuerdo y creo que lo he externado aquí en otros en vivos, que por ejemplo yo cuando fue el diagnóstico de mi papá, yo sí sentí mucho enojo. Yo sentí mucho coraje porque decía, es que cómo, no es posible, o sea, no es posible porque él trabajaba muchísimo y poco tiempo, digamos, nos dedicaba. Entonces, ya de por sí yo como que venía arrastrando esta parte de sentirme de repente abandonada y luego sucede esta parte de la demencia y que entonces llega este punto donde deja de reconocernos y yo dije, es que no, o sea, no puede ser. Y estaba yo muy enojada, pero enojada con él, cuando él era el menos culpable de su situación, cuando él estaba pasando un proceso que estaba siendo complicado para él. Eh, recuerdo que una ocasión él dijo, es que me duele mi cabeza, no sé qué le pasa a mi cabeza, no sé por qué se me olvidan las cosas. Entonces, híjole, para mí fue tan doloroso, pero también eh, o sea, había ese dolor combinado con ese enojo, ¿no? De que es que, ¿por qué llegaste a este punto, no? Y, y pues bueno, entonces, pero es buena esta ira siempre y cuando la canalicemos de manera distinta, siempre y cuando la canalicemos desde el amor. Uh-huh. Enseguida tenemos lo que es la negociación. Y la negociación es cuando estamos o cuando de repente nos dicen es que tiene esta enfermedad o es que su familiar o ya muere la persona o pierdes algo muy valioso para ti y entonces empiezas a decir, Dios, te prometo que si me ayudas a que se solucione la situación, a que la persona conserve su salud, a que esto, que el otro, entonces es ese negociar, sobre todo voy a decirle Dios, pero cada uno en el concepto que lo maneje y bajo las creencias que tenga, es cuando negociamos con ese ser divino, ¿no? De que devuélvemelo, haz y te prometo que voy a hacer. Y mira qué curioso porque de verdad siempre estamos dispuestos a negociar, pero una vez que se nos concede favorablemente la situación, nos olvidamos de la negociación. Ya como que se nos pasó, bueno, pero ya pasó, ¿no? Y ya hice esto tantito, ¿no? Entonces, y vuelvo a repetir, Moni, a lo mejor hay personas que comienzan por esta tercera parte, ¿no? La negociación.
y después viene la tristeza, la ira y todo lo demás. Entonces, por eso repito, no hay un orden como tal. Enseguida viene lo que es la depresión. Y esta etapa sí es de las más complicadas, Moni, porque esta depresión nos habla de una tristeza profunda, donde la persona a veces ya no tiene ni siquiera la motivación para seguir adelante, para vivir. Es aquí donde nos sentimos perdidos, es aquí donde de alguna forma pensamos, y hay que ser bien claros y bien honestos en esta parte, en qué va a pasar conmigo. No pensamos en qué va a pasar con la otra persona. No pensamos en me duele que se haya ido. No, estoy pensando qué va a pasar conmigo porque ya no está. ¿Qué va a pasar conmigo porque ya no funciona igual para mí? Ajá. Entonces, esta parte de depresión es más que nada, o nuestra tristeza se fija en la pérdida que estamos teniendo, pero de nosotros mismos. ¿Sí? Y también, aunque eso en este momento quizá no se entienda, las ganancias ocultas que estoy obteniendo de esta situación, porque también las hay. Y por eso digo, hay que ser muy honestos. Realmente esto o la persona que acaba de partir, que se fue, me duele realmente la persona o ese vacío que está dejando en mí o eh, ese beneficio que tenía yo de que estuviera esta persona conmigo, ¿sí? Entonces, sí es importante, aunque se escuche así como que terrible, Fuerte. pues Ujú. ver qué es lo que en este momento más bien está provocándome este sufrimiento y este dolor que siento, ¿no? Y por último, pues viene la aceptación, que esta ya se da una vez que has procesado en su tiempo, y ahorita hablaremos del tiempo, en que has procesado esta pérdida, ¿sí? Ya decía yo, cuando te das el permiso de estar acompañado, de que alguien más te pueda ir guiando, te pueda ir como facilitando las cosas, pues bueno, a lo mejor el tiempo se acorta. He escuchado de verdad de personas que tienen años y años y años y siguen en el mismo dolor y siguen con el mismo sufrimiento y no saben cómo canalizarlo y no saben qué hacer con él y se sienten perdidos, ya perdieron no solamente a ese ser querido, sino ya perdieron trabajo, ya perdieron familia, ya perdieron recursos económicos, o sea, ya ha habido una serie de pérdidas que continúan a esta pérdida porque estoy cerrado en mi dolor, porque no he querido o no he encontrado la forma de cómo canalizar, de cómo avanzar, de cómo transitar todo este proceso, ¿sí? Por eso les decía lo importante que es el tanatólogo en este tipo de procesos y que además ya es algo reconocido, Moni. Anteriormente había como ese problema de que no se reconocía la tanatología, no se les permitía a las personas ni siquiera acercarse, los médicos no permitían que estuvieran presentes. Ahora ya hay otro manejo precisamente de esta persona que de verdad, créanme, que es de muchísima ayuda en estos procesos y repito, de cualquier tipo de pérdida. Así pareciera para alguien más la menos significativa, pero que para el otro sí que vale todo lo que está sintiendo. Entonces, estos son, digamos, como los 5 pasos generales o el proceso como se conforma del duelo para nosotros poder superarlo hasta llegar a esta aceptación. Y aguas aquí con esto. Aceptar no significa que ya no me importe, hablando de la pérdida de alguna persona. No significa esto. Aceptar es aprender a vivir con esto que sucedió, aprender a vivir con la ausencia de esta persona, aprender a vivir y continuar mi vida ya sin ella. Ajá. Es de alguna manera como resignificar su vida y resignificar la mía también. Ajá. Y de eso, pues mucho nos habla precisamente el sentido de vida, ¿no? Es encontrar ese sentido de vida. Bueno, ha pasado esto, ahora ¿qué me toca a mí hacer? ¿Qué hago con esto que sucedió? Ajá. Y entonces resignifico su pérdida y resignifico mi vida y entonces tomo las riendas de ella, me hago responsable del dolor que siento
del sufrimiento que siento, pero entonces ahora lo adapto de una forma que me resulte positiva para yo poder seguir adelante. Es aquí cuando se da la aceptación, cuando puedo recordar a la otra persona, pero con amor, con compasión, cuando puedo y recuerdo los momentos que hayamos vivido alegres, tristes, de enojo, de lo que sea, pero que lo puedo recordar sin que ya me afecte. A lo mejor sí, hay las lágrimas y esto, pero de alguna manera ya no me imposibilita para yo también continuar mi vida. Uh-huh. Y esto no es malo, porque muchas veces se relaciona, fíjate nada más lo curioso que es, porque relacionamos sufrimiento con amor. Es que si yo amaba mucho a esta persona y si no estoy sufriendo, es como si le estuviera traicionando. Ajá. ¿Qué pasa? A mí me ha tocado ver también, por ejemplo, en un caso familiar cercano, que mis primos, pues el día del funeral era abrazos, risas, alegría, y mucha gente criticó, mucha gente dijo, mira estos, o sea, ¿qué les pasa, no? Hay muchas todavía culturas, muchas personas que, que de alguna forma tienen un respeto por la pérdida de alguien y y no se permite, digamos, por ejemplo, esto del color negro, ¿no? Para que vistas en un duelo, que así se ha establecido y eso es parte de muchas culturas y se respeta, todo es respetable. Pero que si tienes que durar un mes guardando el luto o un año o el tiempo que sea, ¿no? O sea, de verdad, muchas cosas que si no van contigo, si no son parte de lo que, de tus creencias, de lo que a ti te hace sentir bien, de lo que te pueda contribuir para sentirte bien, no lo hagas, no hagas nunca nada porque así lo establecen, porque así eran las dinámicas de la familia, porque así son las creencias, porque así lo dicta el dogma, porque así se vive en esta cultura. No, si no resuena contigo, si no te ayuda a ti en tu proceso, no te veas obligado a hacerlo. De verdad, no te sientas obligado a hacerlo. Yo siempre he dicho, escucha tu corazón. ¿Qué es lo que te pide tu corazón? ¿Qué es la forma en que tu corazón quiere que vivas esto? Ajá. Y entonces cuando lo escuchas realmente y te das el permiso de vivirlo de acuerdo a como tú requieres vivirlo, te aseguro que la sanación o la aceptación de esto puede ser mucho más corta, mucho más amorosa, mucho más estable en ti. Porque a veces pensamos que ya cerramos un proceso de duelo, decimos, ya lo sané, ya me siento bien, esto, lo otro. Y al cabo del tiempo resulta que vienen nuevamente los recuerdos, resulta que nuevamente la depresión se hace presente, resulta que empezamos como a retroceder y también es válido, Moni. O sea, todo esto de verdad, créanme, es válido. Pero, repito, hasta qué punto voy a permitir que esto siga de alguna manera bloqueando lo que yo, bloqueando mi vida, bloqueando mi proceso de salir adelante, ¿sí? Eso solamente cada uno lo decide, ¿sí? Hasta aquí, no sé, hay comentarios, dudas. Sí les invito a que quienes tengan preguntas las puedan hacer en el chat, por favor. Incluso a mí me gustaría mucho para quien desee responder, si gusta, si tiene la oportunidad, hacerles de repente alguna pregunta. Por ejemplo, ahorita me gustaría preguntarles si alguien ha tenido un proceso de pérdida, un proceso de duelo, ¿qué es lo que más le ha ayudado en ese proceso? ¿Qué le contribuyó? ¿Qué le ayudó a salir adelante? ¿Saben? Porque con lo que responda una persona nos puede ayudar a muchos otros. Entonces, por favor, si alguien quiere escribir, si alguien nos quiere platicar de manera breve, les leemos y aquí Moni nos hará favor de ir leyendo los comentarios para que podamos, pues de alguna manera, apoyarnos aquí todos. Es válido y es importante. Justo esto te iba a preguntar, Vero, si tú puedes ver los mensajes. ¿Sí? Ok. Que me gustaría, justo iba yo a hacer también esta invitación porque me parece muy interesante el tema, me hiciste recordar muchas cosas, pero más allá de comentar algo desde mi punto de vista,
en cuanto a las experiencias que he tenido, me gustaría muchísimo resaltar 2 cosas, de lo que has venido hablando. El primero es este punto que mencionas de la responsabilidad, eh, de reconocer ese espacio en nosotros, hasta dónde somos responsables de querer, tener esta carga del dolor y del sufrimiento permanentemente con nosotros mismos por algún, beneficio que estemos obteniendo, y también este espacio de sentirte acompañado, ¿no? De reconocer que ya hay unas herramientas disponibles para que te acompañen a superar y a vivir y a transitar por esta etapa de una forma diferente. Y quiero agradecer muchísimo tu espacio de vulnerabilidad que tuviste, porque creo que este es un gran ejemplo para que ustedes se den cuenta que las personas que estamos, trabajando en nosotros mismos, eligiendo una vida diferente, también pasamos por este tipo de procesos. No es que ya dejemos de ser terrenales y que ya estemos en otro plano totalmente y que dejemos de sentir estas emociones por las que pasamos, pero por nuestras elecciones diarias y por esta responsabilidad que estamos asumiendo hacia nosotros mismos, buscamos el crecimiento apoyado de herramientas para que sea mucho más fácil, mucho más amoroso, porque ya lo ves de una forma diferente. Entonces, el que se compartan estos temas con todas las personas que nos acompañan es para que ustedes vean esto. En alguna otra ocasión habíamos hablado también un poco acerca del duelo, no tan profundo como lo está haciendo Vero hoy, pero era lo que les comentábamos, en esa ocasión y lo quiero resaltar en este momento. El que se hable de estos temas, que tengan una plática con una tanatóloga en este momento, es para que es esa cuerdita que se les avienta, para que tú puedas salir del espacio en donde estás ahorita y que te des cuenta que no estás solo, no estás sola, que hay gente que está viviendo y pasando lo mismo que tú, aunque a veces pensamos que nadie está sufriendo ese dolor, hay muchas otras personas y que te brindan el apoyo, pero aquí la responsabilidad, como lo dice Vero, es tuya de dejarte guiar, de dejarte apoyar, de dejarte acompañar en este etapa de tu vida en la que estás pasando por un duelo en este momento, que no tienes por qué cargarlo tú solo, tú sola, que hay gente profesional que te puede ayudar y que te puede guiar a que sea todo mucho más fácil. A ver, Verito. Y Exactamente no te como quiero interrumpir tanto porque estoy muy interesada en el tema. Espero que les esté gustando tanto como a mí. Si quieres ir leyendo los comentarios, Vero, ¿ya tienes algunos o quieres que te los sí. lea? Sí, de hecho, bueno, no sé si estoy viendo todos, pero Marta Cano, por ejemplo, dice, sí que es importante es saber cómo nos puede ayudar un tanatólogo, no nada más acudir a ellos Muy cuando alguien importante. se nos va, porque hay diferentes duelos. Yo pasé por el duelo de la separación y ahorita lo de la jubilación y la edad. Híjole, Marta, de verdad que has tocado un punto súper importante, porque lo que yo les decía, el duelo es pérdida, pérdida de absolutamente todo lo que te signifique algo de mucho valor para ti. Y esta parte, por ejemplo, de la jubilación, Moni, este es un tema de verdad en que, aunque sabemos que tenemos determinado tiempo laboral, en que va a llegar un punto donde ya vamos a separarnos de nuestro trabajo, es increíble, de verdad, cómo es tan difícil separarse. Una, yo creo, no creo, es así, estamos acostumbrados a sentirnos activos. ¿Y qué pasa cuando te jubilas? Pues es como si, caray, o sea, ¿y ahora quién soy? Para empezar, te preguntas eso, porque antes eras el empleado, eras el gerente, eras el jefe, eras, no sé, dependiendo del puesto que desempeñaras. Pero pasa esto y inmediatamente te preguntas, ¿y ahora quién soy? Si antes era esto, ¿ahora qué pasó? Y en esta parte, no olvidemos que nosotros cubrimos muchos roles, muchos roles. Entonces, la pregunta más bien sería, ¿qué otras cosas puedo hacer? Este momento, si lo veo en lugar de como una pérdida, una oportunidad a, ahora voy a aplicar mi tiempo. Si soy una persona
que estoy siendo bendecida porque tengo salud, porque tengo fuerza, porque todavía mi cuerpo me responde muy bien, porque mi mente sigue muy activa. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Por qué no descubro mis otras capacidades que tengo? ¿Por qué no es este el momento en que rompo mi techo de cristal y me doy la oportunidad de ahora ser esa empresaria, de ahora ser ese emprendedor, de ahora, vaya, hasta ser la catequista, si me llama la atención esto, ser la guía, ser la terapeuta, aprender nuevas cosas? O sea, a veces nos enclaustramos en solamente ver la pérdida, pero ya decía yo, la pérdida también a veces conlleva ganancias ocultas. Ajá. Entonces, ¿qué de aquí puedo yo aprender, puedo yo entender que puedo sacar un beneficio de esta situación? Ahora, esto dependiendo de cada pérdida, ¿no? El que tratemos de ver, evaluar, y para eso también los tanatólogos ayudan con las distintas herramientas a ver nuestros propios recursos principalmente. ¿Qué recursos tienes? ¿Cuál es tu red de apoyo? ¿Qué puedes hacer ahora? ¿Qué sigue a esto que has perdido? O sea, es ahí justamente, y creo que estoy respondiendo a las situaciones, Marta, de que un tanatólogo nos va a ayudar a encauzar justamente esto que yo no alcanzo a ver y que otra persona sí puede ver, que otra persona me puede ayudar a escarbar un poquito más y a entender también lo que yo puedo obtener de esta situación, ¿sí? Y que esto, repito, no significa que yo no esté honrando, que yo no esté queriendo, que yo no esté validando la pérdida que se ha dado. O sea, no, es simple y sencillamente ver como lo decimos nosotros, estas infinitas posibilidades que hay aún. Y entonces tomar la que en este momento más esté resonando conmigo. Ajá. Entonces, sí es válidas todas nuestras pérdidas, pero sí hay que enfocarnos un poquito más ya cuando estemos en este proceso, y que solito, créanme que solito, cuando estamos haciendo un proceso de duelo, solito se van dando la información, solito va llegando lo que en este momento yo necesito entender. Ajá. Pero que si estoy cegada por el dolor, por la culpa, por la ira, el enojo, entonces no voy a alcanzarlo a ver. De verdad, eso es definitivo. Mientras yo estoy cegada con estas emociones y que ni siquiera me permito transitarlas, sanarlas, reconocerlas incluso, pues definitivamente no voy a poder avanzar ese paso que es necesario que yo avance en este momento, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, la edad, Marta, sí, efectivamente, sobre todo en el caso de nosotras las mujeres, cómo nos pesa a algunas personas, a algunas mujeres, que si la arruga, que si ya no, mi rostro ya no se ve igual de jovial, veo mis fotos de antes y me veo ahora y ya no me gusto. Pero repito, porque todo el tiempo lo estamos viendo con el lente oscuro, con el lente que no me permite ver más allá. Ajá. Entonces, sí se requiere un apoyo, y miren, no necesariamente, digamos, el tanatólogo, pero sí permítete acompañarte de gente que pueda estar resonando a lo mejor con esto, que pueda ser empático contigo, con tu dolor, con tu pérdida, y que te pueda de alguna manera, quizás en alguna experiencia propia, ayudarte. Por eso les decía yo, compartan, porque ahorita a lo mejor pueden salir por ahí, algo va a llegar que de repente era lo que yo estaba esperando escuchar, ajá, o leer. Entonces, por eso es importante como que entrar a grupos o escuchar a otra persona que ya tuvo algo similar a lo que yo estoy viviendo. Es muy importante esta parte. Ahora, Moni, aquí dice José Guadalupe Rubio que si gustas comentar lo que él está viviendo ahora. ¿Te escribió más mensajes? A ver si no te comenta él. Ahorita yo te comento. Es que me dice, no sé explicarlo, pero sé que me entienden. Dice, porque me siento tranquilo, pero espiritualmente siento, ¿qué? Me siento muy débil. Marta Cano vuelve a decir, y como dices ahora ya en los velatorios hay tanatólogos, yo los recomiendo mucho, pero ok, no comenta, Moni. Bueno, al menos a mí no me sale un comentario donde nos platique de cuál es su situación. No sé si brevemente quieras comentarlo. Es que no sé específicamente qué es lo que quiere que comente, porque me parece muy importante que él nos escriba su sentir,
Yo te puedo explicar lo que pasó, ¿no? Lo que está viviendo. Pero lo que me imagino que él quiere expresar es su sentimiento. Claro. Entonces, Y estaría padre que lo que mira, lo que yo decía al principio, no hay comentarios correctos o incorrectos, es lo que a ti te salga ahorita del alma, porque probablemente es lo que requiere, soltar eso que tú estás cargando. Falleció su hermano hace poco, me parece que hace como 2 meses o 3 meses, más o menos, y acaba de fallecer su papá la semana pasada. Pero esto es lo que pasó en su vida. Lo que él esté sintiendo, me parece muy interesante que tú nos lo compartas. Ujú. Sí, la muerte de exacto. mi hermano y de mi papá. Si gustas, José Guadalupe, externarlo aquí, si quieres hacerlo en privado, adelante también, no hay ningún problema. Estoy al servicio, estoy de verdad con toda la intención de querer apoyarle, ¿sí? Entonces, como tú te sientas bien, es perfecto, ¿sí? Y pues bueno, ok, Moni, aquí hay una parte bien importante que ya mencionábamos, que es el tema del dolor, y que esto es lo que nos ancla a que no podamos superar la situación. O sea, no es otra cosa, pero es porque el dolor lo relacionamos o el sufrimiento lo relacionamos con el amor. No tiene que ver el amor con el dolor. El amor es libertad, el amor es la aceptación, el amor es honrar a, en este caso, a la persona que haya perdido. Es honrar mi salud si es que he perdido mi salud. Es honrar a mi mascota que perdí. O sea, el amor es honrar. El amor no es esta parte de estarme clavando una estaca en el corazón y estarme lastimando constantemente y que si entonces yo no siento dolor, yo no sufro, entonces no estoy siendo leal a la persona que se fue. Por ahí escuchaba yo, por ejemplo, de unas hermanas que se reunieron tiempo después de que había fallecido la mamá y en esa convivencia pues había risas, fue un momento grato y una de ellas ya después comenzó a sentirse mal porque decía, es que cómo es posible, mi mamá acaba de fallecer hace unos meses y nosotros ya estamos aquí como si nada. Caray, estás viviendo porque tú sigues aquí, porque a ti te toca continuar una vida. En algún punto también mi mamá cuando falleció, mi hermana, ella también como que se estaba dejando morir, ¿sabes? Y entonces yo le decía a mamá, o sea, tienes 4 hijos más y te necesitamos y estamos aquí y queremos de alguna forma seguir contando contigo, que tú estés para nosotros también. Entonces, eh, el cambio en ella después fue así como que increíble porque de repente otra vez empezó ella en seguir insistiendo, ¿no? Sin embargo, yo les mencionaba tiempo, porque muchas veces preguntan, ¿y cuánto tiempo es el que debe de mantenerse un duelo, ¿no? No hay tiempo, no hay tiempo. O sea, el duelo lo puedes vivir como tú lo sientas. Y repito, porque hay situaciones, porque hay elementos, porque hubo convivencia, porque hubo identificación, reconocimiento con la otra persona, con el objeto, con la situación que haya pasado. Entonces, eso no es algo que esté determinado. Ah, en la primera etapa te vas a llevar 2 meses. En la segunda etapa a lo mejor van a ser como 3. No. No lo hay. Lo que sí hay que considerar es que ya cuando un duelo dura más de 2 años, entonces sí ya podemos pensar en un duelo patológico, en un duelo que la persona se está aferrando a su dolor, porque no es otra cosa, no se está aferrando a la pérdida, se está aferrando a su dolor. Y entonces ahí hay que ver qué beneficio oculto es el que está teniendo. Y permítanme aclarar este punto, porque beneficio puede escucharse así como que, oye, Verónica, pues, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿cómo voy a ver un beneficio en la pérdida que tuve de mi madre, de mi padre? No sé. No. A lo que nos referimos es que, por ejemplo, no sé, vamos a decirlo de este modo, perdí una tía, por ejemplo, ¿no? De que de repente la tía pues sufrió mucho la pérdida de la hermana y entonces resulta que pues ahorita en este momento es
con la que más compasión debemos de tener, es a la que más debemos de cuidar, es a la que debemos de proteger. Entonces, ¿qué significa? Que la tía está así, toda la atención en ella, y entonces eso que hace que ella en este momento sea la víctima y en este momento esté recibiendo el apoyo quizá incluso económico, el apoyo de cariño, el apoyo de no hagan esto porque la tía ahorita no está bien, o sea, todo esto, estos son los beneficios que digo ocultos, ¿sí? El que me siento ahorita sí, que soy la más querida, la más apapachada, la más protegida, y eso para mí está bien, porque entonces la gente me está prestando atención, porque entonces todo lo que está sucediendo alrededor está enfocado a mí, ajá, y ese es el beneficio oculto. Entonces, por eso hay personas que inconscientemente, no siempre esto es de manera consciente, que inconscientemente se están agarrando de esta situación para estar teniendo estos beneficios. ¿Sí me explico? Entonces, que no se escuche feo, pero muchas veces inconscientemente atraemos esta parte donde ahorita somos el protagonista de la situación. Ajá. Y entonces hay estos beneficios, que si la persona se quedó, decía Marta, desempleada, ay no, vamos a ayudarle económicamente, ¿qué les parece si hacemos una vaquita? Porque ahorita no, pues no tiene ella para poder hacer este gasto. O, ay, vamos y ya las amigas le llevamos que si un día una comida, un postrecito, cosas así, ¿no? Entonces, este es el beneficio oculto, ¿sí? Entonces, ¿qué a lo mejor yo, de qué me estoy agarrando que me está causando un beneficio ahorita y que entonces esto es lo que de alguna manera no quiero soltar? Por eso no quiero soltar el sufrimiento, el dolor, porque de alguna manera hay una bendición ahí. ¿Sí? Ok, bueno, y también, repito, ahorita, por ejemplo, por ahí se aprobó que ya, no recuerdo en qué país, que ya el duelo después de incluso creo que eran unos meses, 6 meses me parece, ya se consideraba como que ya era un duelo, pues puede ser patológico, ¿no? No, 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 no. He conocido gente de verdad que dura mucho su duelo, pero que en el momento que se dan permiso, pero que lo llevaron por desconocimiento también, digo que no llevaron por desconocimiento esta guía, este apoyo, pues entonces se han mantenido en él porque no saben canalizar sus emociones. Ajá. Pero en el momento que se dieron permiso, así lo pudieron soltar, lo pudieron sanar, ¿sí? Entonces, repito, todo depende de qué estés tú dispuesto a hacer, cómo estés dispuesto a confrontar esta pérdida que estás teniendo. ¿Quieres abrirte realmente a tener un apoyo? Si sientes que no puedes solo con la situación, por favor, Busca ayuda. pide ayuda. O sea, de verdad, acuérdense, hay una ley universal, dar y recibir. Si en este momento me doy permiso de recibir esta ayuda, las cosas pueden ser mucho más sencillas, ¿sí? Y menos dolorosas. Entonces hay que abrirnos a ello. ¿Qué tiene que ver mucho realmente con el duelo? Y esto es de verdad algo general y algo comprobado. Aquí lo que más tiene que ver es justamente la actitud y la postura que yo tomo ante la situación. Eso es lo más importante, ¿sí? Quiero todo el tiempo pasármela llorando, sufriendo, desgarrándome las venas, desgarrando el alma. ¿Hay algún beneficio en ello para ti? Si lo hay, adelante, adelante, desgárrate, sufre, demás. Pero si no hay nada, si nada te está aportando algo positivo, algo bueno, ¿por qué no te das permiso de soltarlo? ¿Por qué no te das permiso de amarte y de amar a quien ha partido y honrarle desde el mismo amor? ¿Sí? Entonces, esto lo va a determinar el tiempo, el dolor, el sufrimiento, lo va a determinar tu actitud y la postura que tú tomes ante esta situación. Y por ahí escuché algo también muy que me gustó ahora sí que cómo hicieron pues el ejemplo que dan de, por ejemplo, no sé si escucharon o han escuchado sobre el café, la zanahoria y el huevo. Ajá. Y les digo así como rápidamente, el café, bueno, no, el agua hirviendo. ¿Qué pasa? Esto es como cuando justamente el agua está hirviendo.
Y entonces la zanahoria, que es algo duro, 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 cuando la metes al agua hirviendo, ¿qué sucede con la zanahoria? Se suaviza, ¿sí? Se pone suavecita y demás. Pero si metes un huevo, que el huevo es súper frágil y demás, y lo metes a esa agua hirviendo, ¿qué sucede? El huevo Bien. se pone duro. Y cuando tú le pones café a esa agua, ¿qué pasa? Aroma agradable, sabor agradable, empatan los dos perfectamente. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Quién quieres ser tú en esta historia? ¿La zanahoria, el huevo o el café? Vemos aquí la perspectiva con que yo estoy tomando esta situación. ¿Qué quiero ser yo realmente de estas tres cosas? Entonces, todo puede de alguna manera empatar y el tiempo no importa si te llevas un mes, 3 años, 2 años, lo que sea, pero date el permiso de vivir tu proceso y, repito, si es acompañado, mucho, mucho mejor. El trabajo del duelo, Moni, es ir soltando sin miedo, sin culpa, es ir soltando, entendiendo que el mantenerte en ese sufrir no te va a llevar a nada y que por el contrario, una pérdida va a ir atrayendo más y más y más pérdidas. Ajá. Y ya dije, no me refiero a pérdidas humanas totalmente, ¿no? Sino pérdida de muchas situaciones. Cuando llegas a este estado de depresión, ¿qué sucede? Queremos estar solamente tirados en la cama, no comer, no ver, no disfrutar, no, o sea, cerrada totalmente, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo quieres estar así? Y tú crees que en tu trabajo, si eres una persona activa trabajando, te van a permitir que te vivas un año así, en esa situación. O que tus hijos, si es que tienes hijos, ¿cuánto tiempo vas a abandonarlos a ellos por vivir esta pérdida? ¿Sí? Entonces, esto de verdad es importante que, que lo valoremos. Y lo valoremos ahorita, que a lo mejor para quienes en este momento, en este punto, no estemos viviendo una pérdida, que desde este ya valoremos qué me significaría vivir un duelo con tanto sufrimiento si yo llegara a pasar por él. Nunca, nunca estamos listos para vivir una pérdida, jamás. Pensamos muchas veces que, sobre todo cuando hay, ¿sabes? Hay entre los duelos hay uno que se llama anticipado. ¿Cuál es este duelo anticipado? Cuando, por ejemplo, se diagnostica una enfermedad, como fue en el caso de mi papá con lo de la demencia senil, que después resulta Alzheimer. Entonces, ahí ya sabíamos que iba a haber un proceso, ya sabíamos que la enfermedad iba a estar avanzando, se nos dijo más o menos cómo se iba a estar dando, ¿sí? Pero de alguna manera ya desde ahí, desde que hubo ese diagnóstico, ya hubo un duelo, ya estaba presente un duelo para nosotros, sus hijos, sus familiares, ¿sí? Porque íbamos a estar de alguna forma viendo cómo iba a irse perdiendo poco a poco sus facultades, ¿sí? Entonces, eso, o ante cualquier enfermedad terminal, el trabajo, ya decía yo, o sea, ya sabes que a los 60 años a lo mejor te tienes que jubilar, o que después de tantas semanas cotizadas, etcétera, ya te puedes jubilar. Pudiera ser una bendición, pero, y así a lo mejor lo vemos, pero en el momento que sucede, resulta que pues ya no fue tan favorable, porque ahora me siento inútil, porque ahora no sé qué camino voy a tomar, porque ahora me siento perdida, porque ahora no sé qué voy a hacer con mi vida, ¿sí? Pero entonces es un duelo anticipado no quiere decir que tenga menos importancia que un duelo normal, que es cuando ya se da la pérdida definitiva, ¿no? De una persona, ¿sí? O de una mascota o de algo, ¿no? Pero a veces la pérdida anticipada nos permite de alguna manera irnos midiendo nosotros sobre qué puedo hacer. Y si desde hoy yo comienzo a sumarle a mi ser amado algo en su vida, en el momento que a lo mejor él parta, lejos de sentirme yo culpable, porque la culpa aparece cuando te das cuenta o sientes que tienes una deuda con esa persona,
como que no hice esto, si yo pude, o sea, todos estos de si hubiera, si hubiera, si hubiera. Entonces, cuando te quedas con todos esos si hubiera, cuando cuando sientes que no has cumplido con la persona en todo lo que hayas podido hacer por ella, es cuando viene esta culpa. Y esta culpa que arrastra ese sufrimiento, ese dolor. Entonces, más bien hagamos en vida ante una pérdida o un duelo anticipado, vayamos construyendo, vayamos haciendo, vayamos creando esa paz, vayamos sanando. Si hubo situaciones que sanar, hay que sanarlas, hay que darnos esa oportunidad, ¿sí? Que si yo soy la que tiene una enfermedad diagnosticada terminal, ¿cómo quiero disfrutar mis días? Los que sean, 1, 2, 1 año, 3 años, ¿cómo en este momento elijo vivir ese tiempo? ¿Sí? Entonces, yo siempre he dicho, el duelo anticipado sí es igual de doloroso, pero también cómo, con qué actitud, con qué postura yo voy a vivir mi duelo anticipado, ¿sí? Y cómo también voy a contagiar a mi gente cercana para poder vivirlo y después vivir la pérdida. Entonces, hay una frase de María Teresa de Calcuta que dice, no te mueras con tus muertos, vive por ellos. Y eso es tan hermoso, de verdad. O sea, realmente, fíjense, me decía una paciente que tuve hace tiempo, falleció un sobrino y para ella había sido muy doloroso. Y bueno, dentro de la terapia que manejo, pues también es la terapia holística y a veces hay esa combinación de la tanatología holística. Entonces a mí me llega un mensaje de que yo veo un abaco y, y le comento, porque así me llega el mensaje, le comento, ¿sabes qué? Dice que por favor tomes el abaco y sumes las alegrías que hayas vivido con él. Que entonces cada vez que te sientas triste, le sumes alegrías a tu tristeza y que así va a ser como lo vas a honrar y que así va a ser como vas a sentir su alegría, su felicidad, porque él ahora está pleno, se siente bien, se siente feliz, te ama y quiere que tú lo ames sumando alegrías. Y bien, súper, súper curioso porque abre un cajón ella y me lo dice en ese momento, Vero, aquí tengo un abaco justamente, aquí está un abaco. Y yo dije, wow. O sea, qué bendición más grande. Pero ¿qué esperan justamente ellos? Muchas veces decimos, es que yo voy a traicionar porque pues ya si yo me dedico a hacer mi vida y demás, yo le estoy traicionando. Tu ser amado, te juro de verdad, que no espera otra cosa más que tú vivas tu vida, que le sueltes en amor, que le reconozcas en amor, que le honres en amor, que vivas tu vida como si estuvieras viviendo su propia vida. Entonces, esa es la manera de honrarles. Pero bueno, cada proceso es diferente, Moni. Cada uno lo vive de manera distinta y por eso es importante, pues, apoyarnos de quien pueda entender esa parte que estoy viviendo y cómo puedo transitarla y qué oportunidades tengo en ello. Entonces, de verdad, la invitación es esa, ábranse a recibir la ayuda, ábranse a escuchar aquello que de verdad siento que ya no puedo resolverlo solo, habrá alguien que me pueda ayudar a resolverlo. Pues bueno, Moni, así a grandes rasgos, el tema de la tanatología, el tema de los duelos es muy amplio, muy, muy amplio, porque efectivamente, como decía Marta, hay muchos tipos de duelo y por eso es como que muy, muy particular el cómo lo estemos viviendo cada uno, qué tipo de pérdida estemos teniendo, para saber cómo podemos procesarlo. Ay, sí, pero como tú dices, es muy amplio y aquí ahorita pues esta plática fue como a grandes rasgos, ¿no? Como tú dices, cada proceso es diferente y para que pues tú puedas profundizar más, está esta parte, como tú también decías, el dar y recibir. Si estás pasando por una situación complicada, por una situación difícil, date la oportunidad de recibir esta ayuda para que tú te puedas sentir mejor, para que puedas recordar a esta persona, esta situación de una forma diferente, que no sea como dicen ahí también en muchas herramientas, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional y no es que lo vas a soltar de un día para otro,
como dice también Vero, todo a su tiempo, todo, y cada uno de nosotros lo vamos a vivir a nuestro tiempo, Exacto. no al tiempo que te han dicho, al tiempo que te recomiendan que tendría que ser. Tú eliges y decides en cuánto tiempo tú te quieres sentir mejor y quieres empezar a reconocer lo bonito que te dejó esa persona, honrar a todas esas personas, todas esas experiencias, como dices, ya sea un trabajo, ya sea una pareja, ya sea una pérdida de un ser querido, de una mascota. Tú tienes tu propio proceso, pero tienes herramientas para vivirlo de una forma diferente. Tenemos más comentarios, Vero, no sé si los quieras leer. Tenemos un comentario extra de Miroslava y de Josefina Plaza. Ok. Miroslava, Vero, en la familia hemos tenido varias pérdidas. Mi hermano, después mi papá, una tía y después un sobrino tuvo un accidente y perdió un brazo. Solo que no sé cómo poder ayudar a mi madre y a mi sobrino. Wow. Qué difícil en verdad, Miros. Antes que nada, pues bueno, mi respeto, mi admiración para ti por tener este valor de expresar, de externar todo lo que has vivido. Miren, parte importante justamente, y ahorita me viene con, con esto que nos dice Miroslava, es a veces no tenemos las palabras o no sabemos qué podemos decirle a la otra persona, cómo podemos externarle. Y hay de verdad ocasiones en que decimos, y no es, repito también, no está mal, es hasta donde nosotros tenemos nuestras creencias y demás, pero hay ocasiones en que usamos frases que lejos de ayudarle o contribuirle a la otra persona, híjole, son así como que dices, no, sabes que mejor no me digas nada, ¿no? Sí. Porque no podemos, nunca vamos a poder entender cómo es el dolor de la otra persona. Podemos imaginarlo, sí, podemos imaginarlo, pero nunca podremos entender realmente cuál es la magnitud de su dolor, cómo es su dolor. Ajá. Entonces, en este caso, Miroslava, yo te diría realmente que aquí sí se requiere de un apoyo. Estás en un punto en el que han sucedido tantas pérdidas en que, imagínate, o sea, a esto ya se le llama duelo complicado justamente, porque es una pérdida tras otra, tras otra, tras otra, y no entendemos, o sea, no alcanzamos a procesar algo cuando ya está sucediendo otro evento y vuelve a suceder otro evento. Y entonces, ¿por qué se está dando todo esto en mi vida? Como lo estás preguntando. Hay cosas que a lo mejor humanamente pudiéramos no tener respuestas, que pudiéramos no entenderlas y que se complicaría darte en este momento una respuesta así como, ah, mira, es que puede estar sucediendo esto. No, habría que ver el contexto de cada una de estas pérdidas, bajo qué circunstancias, cómo fueron, cuánto tiempo, etcétera, porque muchas veces nos da más respuesta el hecho de penetrar un poquito más a fondo en la situación, un poquito más en esa información que no está tan visible a nuestros ojos o a nuestro entendimiento, pero que la hay, que sí hay una información ahí que nos puede dar respuesta. Entonces, yo te diría que ante este duelo tan complicado que tienes, sí es importante que te acerques con un tanatólogo, un psicólogo o algunas de las herramientas que nosotros manejamos también nos pueden dar información sobre esto que estás viviendo. Entonces, tú decide con quién, con qué puedes conectar más, con qué te puedas tú sentir más cómoda y cómo tú puedas contribuirle, porque en este caso hablas de más bien tu sobrino y tu mami, ¿no? Entonces, cómo tú puedes ayudarles y ser de contribución para ellos. Muchas veces no, la primera persona que se acerca no es el doliente como tal directo, sino alguien que está preocupado por esa persona y es válido. Ajá, porque una vez que entiendes tú cómo se puede llevar este proceso de duelo, entonces sí ya podemos, si así lo deciden y lo desean, porque esto es una decisión personal,
Entonces sí ya podemos apoyarlos a ellos directamente. Incluso hay terapias de familia que se pueden llevar y que de alguna manera eso eh, yo lo recomiendo mucho porque cuando se hace esta terapia familiar, ahí se pueden externar el cómo cada uno está viviéndolo, desde dónde está viviéndolo, ¿sí? Porque a lo mejor tu mami no está en el mismo punto que tú, entonces habría que ver en qué punto está ella para poder ayudarla a ella también, ¿sale? Entonces yo creo que sí es importante, si tienes oportunidad de acercarte con quien más te resuene, ¿sale? Josefina, buenas noches. Yo lo que puedo decir es que mi mamá falleció hace un año. Mi vida desde que ella no está ha sido diferente. Ahora siento que la vida tiene que seguir. Ya no va a estar esa persona que estaba contigo, con la que platicabas, con la que podías salir a invitar a tomar un café. Ahora mi vida es que no tengo sentimientos, no sé qué ha pasado dentro de mí. Yo siento que me he vuelto un poco molesta, me he enojado conmigo misma y es ahí donde me entra mucha desesperación. Siento que no hay interés de lo que hago. Posteriormente, do, 2 meses después, fallece mi hermano el mismo año que de mi mamá. Siento que mi ser y mi forma de ver la vida ya no es la misma. ¿Sabes por qué sientes eso, José? Porque todavía no has procesado el duelo. Y era lo que decíamos en un inicio, que cuando a veces podemos sentir que ya me siento tranquila hoy, ya siento que lo acepto mejor hoy, pero recuerden, el cuerpo es sabio y el cuerpo es el que te va a externar que algo no está realmente completo, cumplido. Si en este momento tú te estás sintiendo con estas emociones, como las tienes, como las manifiestas, es porque aún no has cerrado este proceso de duelo. Es porque está vigente ahí la emoción, el dolor, la tristeza, la rabia. Entonces hay que tener este proceso de duelo, hay que canalizar estos sentimientos, hay que reconocer estas emociones y darles el trato que corresponda para que precisamente tú puedas ahora sí sentirte como tú eras antes o mucho mejor de cómo eras antes, ¿sí? Una persona que procesa sus emociones, que tiene esta inteligencia emocional, que lo trabaja, créanme que es una persona que sí se vuelve distinta, pero distinta en sentido positivo. Ajá. Entonces, lo mismo, José, también te invito a que lo externes, lo platiques, a que te des la oportunidad de buscar este apoyo. Uh-huh. eh, Triste sí, pero tranquilo. José Guadalupe, pues creo que es la misma situación. A veces sentimos que ya estamos tranquilos, pero el estar tranquilo no significa que ya llegó esa aceptación, que ya puedo cerrar este proceso de duelo. Aguas con esto, porque muchas veces esta tranquilidad nos está invitando a no hacer nada. Y no hacer nada es que posteriormente surjan todas las emociones que tenemos contenidas. Acuérdense, nuestras emociones son como una olla de presión. Si no les doy salida, va a llegar un punto y un momento en que salgan todas así juntitas, que explote esta olla y que entonces difícilmente yo pueda controlarlo como pude haberlo hecho de una manera más normal y en su tiempo. No dejemos que esto sume, que esto vaya haciendo que la olla cada vez se sienta más y más y más apretada de tantas emociones que no he reconocido, que no quiero ver, porque muchas veces no quiero verlas por el miedo a no saber cómo manejarlas, pero por eso repito, busquemos quien nos pueda ayudar guiándonos en este proceso y reconociéndolas. Ajá. Vero, Moni, las amo, gracias. Pero me diste lo que necesitaba, gracias. Ay, de verdad, gracias a ti por la confianza, pero sí te invito a que podamos, no conmigo, con quien tú decidas. Si es conmigo, estoy con todo el amor para todos, de verdad. Créanme que estoy aquí para, si ustedes lo permiten, si me lo permiten, poderles ayudar en este proceso que tengan atorado, ¿sí? Pero ustedes con quien se sientan bien, es perfecto. Te buscaré, Vero, si me puedes pasar tu contacto y muchas gracias. Gracias, Miroslava. Gracias de verdad a todos. Gracias por haberse dado. Este es el primer paso, créanme, este es el primer paso. Cuando encuentras la información, cuando de repente llega a ti, ay, va a haber este live, ay, va a salir esta película, ay, o sea, eso ya es una invitación a tengo que hacer algo. Esto me está llegando y confíen en su intuición.
De eso hemos hablado también mucho aquí con Moni. Confíen en su intuición. El cuerpo, repito, es súper, pero súper de verdad. Es esa alarmita que siempre nos va a decir cuando algo no está bien o cuando todo está bien. Ajá. Entonces, déjense guiar por su cuerpo. ¿Qué me dice mi cuerpo ahora? ¿Por qué me siento así? Ahí hay una alarma, ahí hay un foco rojo. Escuchemos, hagamos caso a nuestra intuición. Si ven palabras repetidas, si ven situaciones que no les apetece a lo mejor ver, es por algo. Las cosas no suceden por casualidad. Todo sucede en su tiempo perfecto y por una razón. Entonces, yo estoy segura que el que estemos aquí juntos no es una coincidencia. Es ese llamado a que hagas algo con lo que estás sintiendo en este momento. ¿Sale? Entonces, muchas gracias. Gracias, Moni, nuevamente por abrir este espacio. Yo me siento sumamente agradecida, confortada, porque si en algo puedo yo sumar a una sola persona, de verdad que eso ya es una gran bendición para mí. Gracias. Ay, no, Vero, muchísimas gracias a ti, de verdad. Algo me decía que este programa iba a contribuir a muchas personas. Por algo se creó, no existen las coincidencias, por algo estamos aquí. Y muchísimas gracias por compartirnos este tema, Vero. Te mando un abrazo muy, muy grande a todos los que nos están acompañando, a todos los que están viviendo en este momento una situación de duelo. Les mando un abrazo de corazón a corazón y espero que encuentren la ayuda que requieran para pasar este proceso de la mejor manera posible. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Vero, por favor, si nos puedes compartir tu contacto para que las personas que quieren una sesión contigo te puedan encontrar. Muchas gracias, Moni. Claro que sí, con Hermoso todo tema. gusto. Mi número celular es 44 31 65 23 53. Ahí puede ser por WhatsApp, teléfono. Estoy a una llamada de verdad de ustedes. Gracias. A sus órdenes, con todo el corazón. Ay, muchas gracias a todos. Este programa se queda grabado. Ahí pueden buscar el contacto de Vero y si no, nos pueden mandar un mensajito aquí mismo en este live, ya sea a Vero o a mí. A Vero la encuentran en redes sociales como Vero Ambriz, en Facebook, en Instagram, en TikTok, así como Vero Ambriz. y a mí como soy Mónica Cano. Les mando un beso enorme, de verdad, un abrazo, que tengan una excelente noche y que reflexionen sobre este tema. Muchísimas gracias a todos. Les mando un Gracias. beso. Nos vemos Bendiciones. pronto. Buenas Gracias, noches. Verito. Bendiciones a todos. Gracias. Bye.